Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a este nuevo video con otros 20 títulos hasta para 4 jugadores para PlayStation y Xbox. En la descripción del video estarán los anteriores con los 60 juegos que ya llevamos en esta serie por si quieren conocer muchos juegos más. Y bueno, hay mucho que comentar en este video, así que comencemos. Empezamos esta nueva lista con juegos de acción, y sí, antes de que lleguen por ahí algunos comentarios con críticas, serán en su gran mayoría títulos independientes. No es mi culpa que los juegos más grandes no incluyan multijugador local, pero por fortuna sí que existen joyas independientes como este Genetic Disaster, que nos permite jugar en cooperativo y versus de manera local para 4 jugadores, tratándose de un juego de acción donde tenemos a 4 personajes a los cuales podemos añadir más de 50 mutaciones para mejorarlos. También hay más de 70 armas, un estilo artístico dibujado a mano que luce muy bien, niveles generados de manera procedural para que cada partida sea distinta, muchos enemigos, además de peligros en los niveles que pondrán las cosas algo complicadas en ocasiones. Ahora tenemos un juego con una perspectiva similar. Aquí los monstruos de Lovecraft nos perseguirán y tenemos que usar la ciencia y la violencia para conseguir acabar con estas abominaciones. Un juego curioso cuando menos que permite jugar en cooperativo local para 4 jugadores. Rogue Stormers es un juego roguelike de avance lateral en el que enfrentar igualmente a hordas enormes de monstruos y jefes desafiantes. En los niveles encontraremos mejoras y al avanzar vamos consiguiendo armas, mejoras y personajes nuevos de manera permanente. Título que tiene una muy buena dificultad y que se disfruta mucho más jugándolo en compañía. Ahora vamos con 2 auténticos clásicos, pues los Doom son parte de los pilares para lo que son hoy día los shooters en primera persona. Y estas ediciones incluyeron muchas mejoras de compatibilidad, modo 60 FPS, mejoras visuales, así como también un modo cooperativo y competitivo hasta para 4 jugadores a pantalla dividida. Tiny Troopers es una saga de acción interesante que me recuerda a los clásicos juegos de Army Men, y en este Global Ops encontramos una campaña con 40 misiones en 6 diferentes escenarios, montones de armas como rifles, lanzallamas, escopetas y más. También hay opciones de personalización y mejora de personajes, cooperativo local y en línea hasta para 4 jugadores, e incluso cuenta con crossplay entre todas las plataformas. Counter Attack es un juego del clásico género shoot 'em up que, al menos de momento, no está disponible para PlayStation. En este encontramos 8 diferentes personajes, cada uno con su nave, a los cuales podemos mejorar, teniendo cada uno una habilidad única. Hay también 32 niveles en el modo historia y un modo supervivencia para ver hasta dónde somos capaces de llegar. Se ve muy chévere este juego, sobre todo para jugarlo en modo cooperativo. Otro que se ve elegante es este Death Wish Enforcers, juego que en esta ocasión no está disponible para Xbox, tratándose de un shooter de avance lateral que actúa como parodia de las películas de acción de los años 60 y 70, en el que tenemos 4 distintos personajes, 7 diferentes niveles de pura acción sencilla y directa, donde cada nivel tiene su ambientación, sus enemigos y claro, los diferentes jefes que serán cada vez más complicados. Bomberman es un clásico de los juegos multijugador que regresó de gran manera con Super Bomberman R, el cual contó con un modo historia cooperativo para 2 jugadores y modo combate de 4 a 8 jugadores de manera local u online. Ya está por salir una segunda entrega que incluirá más modos, pero conservando, eso sí, el estilo característico de la franquicia.
Sonic también es otro personaje icónico, que anunció hace poco un nuevo videojuego, el cual llegará este mismo año, buscando recuperar sensaciones de los videojuegos más clásicos de la saga, pero con un apartado visual moderno que, a decir verdad, luce precioso. Y lo mejor es que podremos jugar con los diferentes personajes en modo cooperativo local para 4 jugadores. Bravery and Greed es un videojuego roguelike de acción en el que contamos con 4 personajes con habilidades únicas, a los cuales podemos mejorar con su respectivo árbol de habilidades. El sistema de combate es ágil y tenemos modos tanto cooperativos como competitivos de manera local y online hasta para 4 jugadores. Habrán también mejoras permanentes que desbloquearás al ir jugando y obteniendo cada vez más oro. Ultimate Chicken Horse es un alocado juego multijugador de plataformas que te da la posibilidad de crear tus propios niveles con una gran variedad de trampas para hacerlo cada vez más complicado. Su estilo animado, los diferentes animales como pollos, caballos, ovejas y más, componen un juego perfecto para echarte unas buenas risas con amigos de manera local. Siguiendo con algunos juegos de carreras, tenemos primero a Disney Speedstorm, título que ya está disponible para quienes quieran comprar el paquete de fundadores y que estará disponible próximamente como free to play. Se ve muy bien este juego. Uno que también se ve divertido, que además suele estar en oferta seguido y que incluso tiene demo gratis, es este All Star Fruit Racing, juego de karts donde encontraremos mundos coloridos y usaremos la fruta que recolectamos como potenciadores. Hay modo historia para desbloquear nuevos personajes y coches, muchas opciones de personalización y pantalla dividida hasta para 4 jugadores. Unos que me han llamado mucho la atención son los juegos de la saga Riptide GP y sobre todo este Renegade, que nos presenta unas carreras arcade frenéticas con motos de agua en escenarios con muchos saltos en los que podemos hacer acrobacias y toda la cosa. Eso sí, los gráficos no es que sean muy impresionantes, pero es un juego veloz que funciona a 60 FPS y también suele estar en oferta frecuentemente. Continuamos con Shin, videojuego de acción beat'em up de ninjas, lo que es más que suficiente para captar mi atención. Además que es un juego con un combate ágil en escenarios muy variados visualmente, con peleas con distintos tipos de enemigos y jefes. Es un beat'em up de ninjas, señores, ¿qué más le podemos pedir? Josh Journey Darkness Totems es otro juego de combate cooperativo en el que tenemos personajes con diferentes armas como espadas o martillos y también armas de fuego para ataques a distancia. Su estilo visual dibujado es muy particular y muy colorido, quizá demasiado colorido para mi gusto, pero pinta divertido para jugar en compañía. Siguiendo con los combates y un estilo visual raro, tenemos a Zombie Vikings, donde nuestros héroes se embarcan en una aventura para recuperar el ojo de Odín, en una historia con más de 25 niveles divididos en 8 mundos diferentes. Tenemos más de 40 armas y 5 arenas de combate para reventar a los compas en un modo versus adicional. Y una cosa extraña es que se pueden unir varios zombies para crear un zombie más grande y violento, lo cual pues no suena nada mal, la verdad. Hablábamos ahorita de juegos para reventar a los compas, así que bueno, acá tenemos el juego perfecto para eso. Stick Fight the Game, título de combates multijugador basado en físicas perfecto para desatar el caos compitiendo con amigos, ya sea online o de manera local para 4 jugadores. Este es otro juego donde las físicas serán muy importantes, pero aquí será para cometer el robo más descuidado, poco planeado y divertido de la historia. Cada animal tendrá sus habilidades y poco a poco el juego va siendo cada vez más desafiante, cambiando de objetivos e integrando mecánicas nuevas, teniendo distintas formas para superar cada nivel.
Para terminar esta cuarta parte vamos a mencionar a Blast Brawl 2, título de combates rápidos e intensos en escenarios con otros peligros que igual pueden reventarte fácilmente. Un juego que requerirá buena habilidad para ganar, lo que asegurará piques muy elegantes en su modo multijugador, tanto online como de manera local para 4 jugadores. Y bueno compas, esto ha sido todo en este video, con otros 20 juegos hasta para 4 jugadores de manera local para Play y Xbox. No olviden que no repetimos juegos en estos videos, así que si quieren conocer los otros 60 juegos anteriores de esta serie, en la descripción estarán los videos anteriores. Y si quieren más videos como este, no olviden dejar un buen like, comentar y compartir. Por acá estarán apareciendo 2 videos más muy épicos y el botón de suscripción a mis canales por si quieren apoyar mi contenido y no perderse de los videos que están por venir. Les saludo Andrés Villa, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima compas. Chao.